Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de Pierre-Simon Laplace. Un personaje fascinante, ¿verdad? A menudo le llaman el Newton de Francia. Exacto, un gigante de la ciencia. Tenemos aquí varios textos, biografías, análisis de su obra, incluso trozos de sus propios escritos, como el ensayo filosófico sobre las probabilidades. La idea es, desgranar un poco sus enormes aportaciones. A la mecánica celeste, claro. Y a la teoría de la probabilidad, que no es poco. Y también esa filosofía suya, el determinismo, que sigue dando que hablar. Eso es. Y es clave situarlo, en su época, el siglo de las luces, la Revolución Francesa, tiempos convulsos, porque su legado es doble, como dices. Por un lado, la matemática pura y dura que sentó bases modernas, y por otro, esa idea filosófica potentísima, el determinismo científico, que marcó el pensamiento occidental una barbaridad. Pues empecemos por el hombre. Pierre-Simon Laplace. Nace en 1749. Orígenes humildes, fíjate. Normandía, familia de granjeros. Sí, nada que ver con la aristocracia científica de la época. Pero el talento matemático era, brutal, desde muy joven. Llega a París y enseguida, capta la atención de gente importante. D'Alembert, por ejemplo. El matemático y enciclopedista, sí, una figura clave. Hay una anécdota famosa. D'Alembert le da un problema complicado, esperando días. Y Laplace vuelve al día siguiente. A la mañana siguiente. Con la solución. D'Alembert se quedó piedra, claro. Normal. Y le consiguió un puesto de profesor en la École Militaire, un sitio prestigioso. Donde, por cierto, dio clase a un joven Napoleón Bonaparte. Curioso. Curiosísimo. Y eso enlaza con otra faceta de Laplace, su habilidad para moverse en política. Vivió la Revolución, el terror, el consulado. Napoleón lo nombró ministro del Interior. Sí, aunque duró poco, ¿no? 6 semanas o algo así. Poquísimo. Parece que Napoleón dijo que era un gran matemático, pero un administrador mediocre. O algo por el estilo. Pero sobrevivió. Y no solo sobrevivió, prosperó bajo todos los regímenes. Imperio, restauración, acumulando títulos. Conde, marqués. Una capacidad de adaptación asombrosa. Un superviviente nato en una época muy peligrosa. Casi camaleónico, diría yo. ¿Y cómo se relaciona esa vida tan movida con su ciencia? ¿Era solo pragmatismo? Buena pregunta. Yo creo que va más allá. Su carrera científica es un reflejo perfecto del espíritu ilustrado. Esa confianza en la razón, en las matemáticas para explicar el mundo. No solo aplicó a Newton, quería matematizarlo todo. Colaboró con Lavoisier, nada menos. ¿El padre de la química moderna? ¿En qué? En estudios sobre el calor. Usaron calorímetros que diseñaron ellos mismos. Buscaban leyes físicas, matemáticas, detrás de todo. Entiendo. Y también participó en lo del sistema métrico decimal. Fundamental. Durante la Revolución, crearon un sistema universal, racional, basado en la naturaleza, el metro, el kilogramo. Esa búsqueda constante de orden, de leyes universales, es la clave, tanto para su ciencia como para su filosofía determinista. Buscaba la ley bajo la superficie. Vale. Pues hablemos de esa ciencia, su obra cumbre, el Tratado de Mecánica Celeste. 5 volúmenes, casi 30 años escribiéndolo. Tela. Una obra monumental, sí, publicada entre 1799 y 1825. ¿Qué es la mecánica celeste? ¿Y qué pretendía Laplace con ella? Pues básicamente es aplicar las leyes de la física, sobre todo la gravedad de Newton, y las mates más potentes, para explicar y predecir cómo se mueven los astros. Planetas, lunas, cometas, todo. Y la ambición de Laplace era gigantesca, demostrar matemáticamente la estabilidad del sistema solar, a largo plazo. Porque Newton no lo había dejado claro, había dudas. Newton sentó las bases, por supuesto, pero su sistema parecía tener problemillas. Había cosas que no cuadraban del todo con las observaciones, cosas que inquietaban. ¿Cómo qué? Dame ejemplos. Pues mira, parecía que Júpiter iba cada vez más rápido y se acercaba al Sol, mientras que Saturno frenaba y se alejaba. ¡Ostras! Eso significaba que acabarían chocando o escapándose. Esa era la preocupación. Y luego estaba la Luna, que tenía una aceleración rara, que no encajaba bien con la teoría simple de Newton. Y se pensaba que igual hacía falta, un ajuste divino de vez en cuando. Algunos lo sugerían, sí. Que quizás el sistema no era estable por sí mismo.
Y ahí entra Laplace, con sus matemáticas. Mencionaste el cálculo diferencial. Exacto. Llevó el análisis matemático a otro nivel. Cálculo diferencial, integral. Las herramientas para estudiar el cambio, mucho más allá de la geometría de Newton. Y con eso demostró algo asombroso. Y muy joven, ¿eh? Lo de Júpiter y Saturno con 20 y pocos años. ¿Y qué demostró? Que no se iban a chocar. Demostró que esas anomalías no eran tal. No eran un camino al caos. ¿Entonces? Eran variaciones, cíclicas, que se corregían solas por las interacciones entre planetas, con periodos larguísimos, de 1000 años o así para Júpiter y Saturno. Ah, vale. O sea que el sistema solar era estable, se autorregulaba. Exacto. Según sus cálculos, basados en Newton, el sistema era perfectamente estable y ordenado por sí mismo. No necesitaba ayudas externas. Fue un triunfo brutal del análisis matemático. Convirtió la astronomía en una ciencia predictiva súper precisa. Y esto nos lleva, claro, a la famosa anécdota con Napoleón. Justo. La conoces, ¿no? Napoleón recibe el libro y le dice: Algo como, me dicen que ha escrito usted este librazo sobre el universo y no menciona al creador. Eso. Y Laplace tan tranquilo responde: Sire, no he tenido necesidad de esa hipótesis. Brillante y audaz, ¿eh? Resume perfectamente esa visión. Un universo mecánico, autosuficiente, leyes físicas y ya está. Exacto. Un universo sin hueco para intervenciones sobrenaturales. Un mecanismo de relojería perfecto, entendible con las matemáticas. Aunque imagino que esa respuesta no gustaría a todo el mundo en la época. Desde luego. Marcó un antes y un después en cómo se veía el cosmos desde la ciencia. Pero aquí viene lo interesante, o una de las cosas más interesantes. Si Laplace veía el universo así, como un reloj predecible, ¿cómo es que se mete a fondo en la teoría de la probabilidad? Buena pregunta. Parece lo contrario, ¿no? La probabilidad trata de la incertidumbre, del azar, y publica 2 obras clave: la teoría analítica de las probabilidades y el ensayo filosófico sobre las probabilidades. ¿No es una contradicción? Parece una paradoja, sí. Pero entender cómo lo veía Laplace es fundamental. Para él, la probabilidad no significaba que el mundo fuera incierto de verdad. ¿No? ¿Entonces? Para Laplace, el azar en el fondo no existía. La probabilidad era una herramienta matemática para medir cuánto sabemos, o mejor dicho, cuánto no sabemos. Ah, o sea, una medida de nuestra ignorancia. Exactamente. Lo dice clarísimo en el ensayo. La probabilidad es relativa en parte a esta ignorancia y en parte a nuestro conocimiento. Vale, entiendo. Las cosas nos parecen aleatorias porque no conocemos todas las causas. ¿Cómo tirar un dado? Justo. El dado sigue las leyes de la física, pero como no controlamos la fuerza, el giro, el aire, la mesa, pues el resultado nos parece al azar. La probabilidad nos ayuda a razonar a pesar de no saberlo todo. Su definición clásica, la de casos favorables entre casos posibles, se basa en eso, en poder contar posibilidades igualmente posibles. Que él mismo decía que era complicado, ¿no? Eso de igualmente posibles. Sí, admitía que era un punto delicado. Pero su trabajo fue mucho más allá. Sentó las bases de la inferencia estadística. ¿Inferencia? O sea, sacar conclusiones a partir de datos. Eso es, cómo usar datos limitados para deducir causas o leyes generales. Y adoptó un enfoque que hoy llamamos bayesiano. Bayesiano. ¿Qué es eso? ¿Explicado fácil? Pues es la idea de ir actualizando tus creencias, o la probabilidad que le das a algo a medida que tienes más pruebas. Como lo de la moneda trucada, ¿no? Si sale mucha cara, piensas que igual está trucada. Exacto. Empiezas con 50-50, pero si ves 9 caras en 10 tiradas, tu creencia cambia. Laplace le dio las matemáticas a eso, para ir de los efectos a las causas más probables. Y además introdujo una versión inicial de un teorema súper importante. El teorema del límite central. Suena potente. Potentísimo. Simplificando mucho, explica por qué muchas cosas que son resultado de sumar pequeños efectos al azar acaban teniendo esa forma de campana, la distribución normal. Como la altura de la gente o los errores al medir algo. Justo. Tienden a agruparse en el medio. Laplace ayudó a entender por qué matemáticamente. Así que para él, la probabilidad no iba contra el determinismo. Era la herramienta clave para razonar en un universo determinista, pero tan complejo que nunca lo conoceremos del todo. Y aquí llegamos al meollo de su filosofía, ¿no? El determinismo laplaciano, que se expresa en esa imagen tan potente, el demonio de Laplace, del ensayo filosófico. ¿Nos recuerdas la cita?
Es impactante. Claro, dice algo así: una inteligencia que en un instante dado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y la situación respectiva de los seres que la componen. Si además fuera lo bastante vasta para someter estos datos al análisis, abarcaría en la misma fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y de los del átomo más ligero. Para ella nada sería incierto, y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. ¡Qué fuerte! La idea de que todo, absolutamente todo, está ya escrito, predeterminado. Si tuviéramos esa superinteligencia calculadora. Es clave entender que este demonio, que por cierto el nombre no es de Laplace, se lo pusieron después. ¿Ah, no? No, es un experimento mental, una hipérbole, una metáfora. No creía que existiera tal cosa. Sirve para ilustrar el ideal del determinismo científico. Un universo donde, en principio, todo es predecible si sabes las leyes y el estado inicial completo. ¿Y cuáles serían los pilares de esa visión? Pues yo diría 3. Primero, las leyes físicas son universales y necesarias. Todo, absolutamente todo, se rige por ellas, sin excepción. No hay evento sin causa. Vale. Segundo, la previsibilidad total teórica. Si existiera esa inteligencia con toda la información, podría calcular el futuro y el pasado. La incertidumbre, la probabilidad, solo existen para nosotros por nuestra ignorancia. No podemos medirlo todo ni calcularlo todo. Entendido. ¿Y el tercero? Que decías que era más polémico. Sí, un reduccionismo materialista muy fuerte. Para Laplace, todo, hasta la conciencia, la voluntad, las decisiones, todo es, en el fondo, materia interactuando según leyes físicas. O sea, que no hay libre albedrío. Nuestras decisiones estarían tan determinadas como la órbita de un planeta. Desde su punto de vista, sí. Lógicamente, esto le trajo muchas críticas. Lo acusaron de negar la libertad humana, de ateísmo, de materialismo. Claro, me imagino. Y mencionaste antes un debate. ¿Era un determinismo ontológico o metodológico? ¿Qué quiere decir eso? Es una distinción útil. Ontológico significa que crees que el universo es así de verdad, en su naturaleza más profunda. Metodológico es más bien una forma de hacer ciencia, asumir que hay leyes causales para poder investigar y predecir. Laplace seguramente creía ambas cosas, pero su demonio es la máxima expresión del ontológico. Él creía que la realidad era determinista. Fascinante, desde luego, y muy provocador. Pero claro, la ciencia avanzó mucho desde el siglo XIX. ¿Qué queda de esto hoy? ¿Sigue en pie ese determinismo tan radical? Pues la respuesta corta es que no, o al menos no tal cual lo formuló Laplace. La física y las mates del siglo XX le han puesto las cosas difíciles al demonio. Hay dos grandes áreas principalmente que lo cuestionan. Una será la mecánica cuántica, imagino. Exacto. La mecánica cuántica, la física de lo muy pequeño, de los átomos, introdujo una ruptura total. El principio de incertidumbre de Heisenberg, de 1927, curiosamente, el año en que murió Laplace. ¿Vaya coincidencia? Sí. Pues este principio dice que es imposible saber a la vez y con precisión infinita ciertas parejas de datos de una partícula, como dónde está y a qué velocidad va. Y no es que nos falten herramientas para medirlo, es que la propia naturaleza tiene ese límite. Ah, vale. Entonces, si ni siquiera en principio puedes saber el estado inicial exacto, la base del cálculo del demonio se viene abajo. Correcto. El demonio necesita esa información precisa. Pero la cuántica dice que es inaccesible por naturaleza. Hay una especie de indeterminación fundamental en lo más básico de la realidad. Esto golpea fuerte el determinismo clásico de Laplace. Aunque bueno, el debate sobre si la cuántica implica un azar real o si hay variables ocultas sigue ahí, pero... Pero la visión de Laplace ya no encaja tan bien. Vale. ¿Y el segundo desafío? La teoría del caos, que surgió más tarde, en la segunda mitad del siglo XX. Esta teoría ha demostrado algo muy curioso. Incluso sistemas que sí siguen leyes deterministas clásicas... Como el sistema solar o el tiempo atmosférico. Exacto. Pueden ser totalmente impredecibles en la práctica a largo plazo. ¿Cómo? Si las leyes son deterministas, ¿por qué no se puede predecir? Suena contradictorio. Por la sensibilidad extrema a las condiciones iniciales, el famoso efecto mariposa. En sistemas complejos, un error minúsculo, diminuto, al medir el estado inicial, y siempre hay algún error, nunca medimos perfecto, ese error crece exponencialmente con el tiempo,
y la predicción a largo plazo se vuelve inútil. El tiempo atmosférico es el ejemplo perfecto. Ah, claro. Por eso no pueden decirnos el tiempo exacto de aquí a 3 meses, aunque las leyes físicas se conozcan. Justo. No podemos medir el estado actual de toda la atmósfera con la precisión infinita que necesitaríamos. Entonces, el caos no niega que las leyes sean deterministas en el fondo, pero sí rompe la idea de que todo es predecible en la práctica. Exactamente. Limita muchísimo el sueño de Laplace, incluso en el mundo normal, no cuántico. El demonio necesitaría una precisión infinita en los datos iniciales, y eso parece imposible. Vale, entonces, con la cuántica y el caos, ¿cuál es el legado de Laplace hoy? ¿Qué nos queda de él, aparte de ser una figura histórica? Pues su legado es enorme. Y doble, como su trabajo. Por un lado, sus matemáticas. Son pilares. Siguen vivas y son esenciales en ciencia, en ingeniería. La mecánica celeste se sigue usando para calcular órbitas de satélites, de sondas. La teoría de probabilidades, la estadística, son la base del análisis de datos actual. Medicina, finanzas, todo. ¿Y las transformadas de Laplace? ¿Eso qué es? Rápido, si llevan su nombre serán importantes. Importantísimas. Son una técnica matemática brutal para simplificar ecuaciones diferenciales, las que describen cómo cambian las cosas. Se usan muchísimo en ingeniería eléctrica, control, señales, herramientas del día a día. Así que, matemáticamente, su legado es indiscutible. Está por todas partes. ¿Entendido? ¿Y el legado filosófico? El del determinismo. Pues ahí. Su visión clásica y radical ha sido superada o al menos muy matizada por la física moderna. El demonio hoy es más un ícono, un punto de referencia para pensar sobre los límites del conocimiento, que una descripción real. Pero ojo, y esto es importante, la distinción que él hizo entre leyes deterministas y la necesidad de usar la probabilidad por nuestra ignorancia o por la complejidad, eso sigue siendo súper relevante. ¿En qué sentido? Pues en ciencias aplicadas, meteorología, economía, epidemiología. Los científicos usan modelos con leyes causales, pero las predicciones siempre son probabilísticas, porque no se conocen todos los detalles iniciales y los sistemas son complejos. En ese sentido, la forma en que Laplace conectó determinismo y probabilidad sigue siendo muy influyente en la práctica científica. Ha sido un viaje increíble por el universo de Laplace, desde la estabilidad de los planetas a medir nuestra ignorancia con la probabilidad y esa visión del demonio, una figura descomunal. Dicen que sus últimas palabras fueron algo como: lo que conocemos es muy poco, lo que ignoramos es inmenso. Curiosa humildad para alguien con esa ambición intelectual, ¿no? Sí, una frase que choca un poco con la idea del demonio, la verdad, y nos deja pensando. Aunque el demonio sea imposible hoy, por la cuántica y el caos, no vemos ecos de esa aspiración en nuestra época. Pensemos en el Big Data, la inteligencia artificial, los algoritmos que intentan predecir qué compraremos, qué votaremos, cómo se extenderá una enfermedad. Es verdad. Es como si buscáramos una versión moderna de ese demonio. Intentar reducir la incertidumbre al máximo con datos y ordenadores potentísimos. Exacto. ¿Hasta qué punto ese impulso actual por modelar y predecir todo refleja ese deseo laplaciano de conocimiento total y control del futuro? Y esto nos lleva, claro, a preguntas muy serias y actuales. Sobre privacidad, sobre autonomía, sobre vigilancia, sobre la responsabilidad de esos algoritmos. Cuestiones éticas y sociales enormes. Enormes. ¿Qué significa vivir en un mundo que cada vez aspira más a ser predecible y cuantificado? Un tema denso, desde luego, para seguir dándole vueltas.